Hablar del Poder Ejecutivo en el ordenamiento peruano es hablar del presidente de la República, cuyo antecedente histórico está en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica y su Constitución de 1787, en la que, como reacción al poder de los reyes, creó un poder ejecutivo investido de una persona denominada presidente. Él es un conductor de la nación, dotado de muchas competencias, cuyo cargo emana de la decisión popular y que se encuentra necesariamente sujeto a una renovación periódica. Por ello se dice que es un rey sin corona y sin privilegios regios. En el siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas reprodujeron esa institución y generó un arraigo excepcionalmente fuerte, probablemente por la necesidad de una conducción gubernamental enérgica, dado que se trataba de naciones en proceso de formación. Sin duda, el poder centrado en una persona en nuestros países se confunde con el caudillismo, que debe siempre verse con cuidado en los diseños constitucionales. Modificar la actual constitución política. La Presidencia de la República es el órgano máximo en el régimen presidencial de gobierno. Es el jefe de Estado y personifica a la nación. Es un órgano unipersonal, elegido cada 5 años de manera directa y actualmente no permite la reelección inmediata. Para postular, es requisito ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener al menos 35 años de edad. Junto con el presidente se eligen 2 vicepresidentes. Estos no tienen funciones, solo están llamados a reemplazar al presidente en su ausencia. Régimen de suspensión y vacancia. El cargo de presidente se suspende por incapacidad temporal declarada por el Congreso, por estar sometido a proceso judicial por las infracciones y delitos relativos a impedir las elecciones, traicionar a la patria, disolver inconstitucionalmente el Congreso, o impedir su funcionamiento o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y demás organismos electorales. El cargo de presidente vaca permanentemente por muerte, por incapacidad moral o física permanente declarada por el Congreso, por renuncia aceptada por el Congreso, por salir del país sin permiso del Congreso o no regresar al país en el plazo autorizado, por destitución. Sus funciones más resaltantes son las siguientes: cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, dirigir la política general del gobierno, representar el Estado dentro y fuera del país, dirigir la política exterior, convocar a elecciones, reglamentar las leyes sin desnaturalizarlas ni transgredirlas, administrar la hacienda pública, emitir decretos temporales de urgencia en materia económica y financiera de interés público ante circunstancias extraordinarias, conceder indultos. El modelo o régimen presidencial o presidencialista significa la concentración de atribuciones y capacidades de decisión política propia en el presidente de la República. Se le elige directamente por el pueblo, lo que le da legitimidad de entrada, que le permite ejercer mejor la conducción del país. Asimismo, en el régimen presidencial, la conformación del gobierno no depende del voto de confianza. Esta es una característica del otro modelo, el denominado régimen parlamentario o parlamentarista. Nuestra tradición constitucional no ha desarrollado un régimen presidencial puro. Todo lo contrario, desde el siglo XIX, progresivamente se han ido acogiendo y constitucionalizando instituciones propias del régimen opuesto, es decir, el parlamentarista. Así, la censura, la investidura, la disolución, la estación de preguntas, entre otras, son instituciones que se originan en el régimen parlamentario, donde el poder
viene del Congreso, que forma gobierno y también lo mantiene. Por ello, es necesario tener muy claro que en el Perú tenemos un régimen presidencial atípico, o semipresidencial, o presidencial parlamentario, o presidencialismo atenuado. Esta última es la nomenclatura que parece ser la más correcta. El Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo tiene un segundo órgano con funciones específicas y muy importantes. Es el caso del Consejo de Ministros. El conjunto de ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, cuyas funciones están en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Este órgano del Poder Ejecutivo funciona por voto mayoritario, los que deben constar en acta. El presidente del Consejo de Ministros, coloquialmente llamado Premier, el cual es nombrado por el presidente y evidentemente puede ser removido por este, pero también por el Congreso, mediante la censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Se señala expresamente en la Constitución que el Premier puede ser ministro sin cartera. Tiene funciones específicas, como por ejemplo la de ser el portavoz autorizado del gobierno, refrendar los decretos de urgencia, los decretos legislativos y los demás decretos y resoluciones. Los ministros. Al igual que el presidente de la República, debe ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, pero el requisito de edad es solo de 25 años. Los ministros son designados por el presidente de la República, a propuesta y con acuerdo del Premier. Los ministros no pueden ejercer ninguna otra función pública, excepto la de congresistas de la República. Dentro de las funciones constitucionales de cada ministro se encuentran aprobar los proyectos de ley que el presidente presenta al Congreso, así como también aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia y demás decretos y resoluciones. Hay 3 normas constitucionales que son trascendentales. Son las siguientes. Los ministros son individualmente responsables por sus actos propios y también por los actos presidenciales que refrenden. Los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución en que incurra el presidente. Si hay un acto del presidente sin refrendo ministerial, el acto es nulo. Queremos resaltar la importancia del Consejo de Ministros como institución que, aún dependiendo en su conformación enteramente del presidente de la República, tiene en la Constitución vigente funciones importantísimas. El refrendo ministerial, sin el cual son nulos los actos del presidente, así como también la responsabilidad política que asumen, salvo que voten en contra y renuncien, son instituciones constitucionales que se orientan hacia un control intraorgánico, es decir, al interior del Poder Ejecutivo, para procurar hacer un contrapeso y no solo un mejor consejo a la persona que tiene el cargo de presidente de la República. Modificar la actual constitución política